Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 1. Omnitrix, activa. Bren estaba sentado en un escritorio desordenado, mirando fijamente el libro de física abierto que tenía delante. Una araña de vivos colores yacía entre las páginas, con un aspecto inconfundiblemente venenoso. Estaba muerto, sus patas rígidas y fuertemente enroscadas, parecían una flor cerrada. La araña mutada que mordió a Spider-Man. Bren lo había adquirido de Oscorp hacía unos días. Hace 15 años, Bren se encontró transportado a este mundo y se convirtió en parte de la familia Parker. Bren Parker. No solo eso, sino que también era primo del famoso Spider-Man, Peter Parker. Sin embargo, no era hijo biológico del tío Ben y la tía May, sino un miembro adoptivo de la familia. A la edad de 10 años, durante un viaje escolar, Bren se topó con el Omnitrix, el llamado pequeño reloj roto. Originalmente, el Omnitrix podía conectarse al flujo de código genético del planeta orgánico artificial Primus, lo que permitía a su portador transformarse en más de 1 millón de especies alienígenas inteligentes. Su inventor, Azmuth, lo diseñó para unir las especies y servir como un arca de Noé para preservar las formas de vida en peligro de extinción en todo el universo. Desafortunadamente, por razones desconocidas, el Omnitrix de Bren parecía estar desconectado de Primus. El sistema interno del dispositivo estaba en blanco y completamente inoperante. Si este fuera un mundo normal, Bren podría haber aceptado su destino. Sin embargo, este era uno de los innumerables universos de Marvel. Para entonces, Tony Stark había revelado públicamente su identidad como Iron Man, marcando el comienzo de la era de los superhéroes. Bren no tenía ningún interés en convertirse en superhéroe. Sin embargo, viviendo en la peligrosa ciudad de Nueva York, sabía que necesitaba una forma de protegerse. Esto lo llevó a considerar a la araña mutada. No era que quisiera robarle la identidad ni los poderes de Spider-Man a su primo Peter. En cambio, esperaba que la araña que había mordido a Peter también pudiera morderlo a él, otorgándole habilidades similares. Pero después de morder a Peter, la araña murió casi inmediatamente, como si su único propósito hubiera sido otorgarle a Peter Parker los poderes de Spider-Man. Quizás sea el poder del tótem araña, una red inquebrantable del destino, reflexionó Bren. Lamentablemente, carecía de la compatibilidad genética especial o la bendición del tótem araña. Incluso el Omnitrix permaneció inerte, pues la araña no era una forma de vida inteligente. Bren incluso intentó usar el cabello de Peter para activar el reloj, pero fue inútil. El Omnitrix no podía extraer el ADN de especies no inteligentes ni permitir que el usuario se transformara en su propia especie. Bren recogió con resignación el cuerpo rígido de la araña, sosteniendo su grotesca forma frente a su rostro. Parece que no tengo otra opción que arriesgarme. De hecho, Bren tuvo una idea loca. Se comería la araña mutada. 5 comentario 1 comentario. Votar capítulo 2. Mordía la araña cuando May empujó la puerta para entrar en la habitación, un destello de luz verde la cegó, obligándola a cerrar los ojos instintivamente. La luz se desvaneció tan rápido como apareció. Inquieta, May abrió los ojos y encontró a Bren tumbada en la cama. La manta estaba abultada como si cubriera a un pequeño elefante, y solo la cabeza de Bren sobresalía por debajo. Hola, May, la saludó Bren, intentando actuar con naturalidad. ¿Estás bien? May dudó. Tenía muchísimas preguntas que hacer. ¿Qué fue ese destello de luz? ¿Qué eran esos sonidos extraños que salían de la habitación? ¿Y por qué parecía que había escondido un cerdo de 90 kilos bajo la manta? Pero ella se contuvo. Después de todo, los niños necesitaban privacidad. En cambio, se acercó a la cama de Bren con cierta preocupación. Sus manos, curtidas por años de pruebas, presionaron suavemente su frente. Parece que no tienes fiebre, pero creo que es mejor llevarte al hospital por si acaso. May estaba lista para empacar sus cosas y sacar a Bren a rastras si era necesario. Pero Bren se aferró a la manta con fuerza y negó con la cabeza vigorosamente. Espera, tía May. Estoy bien. No hay necesidad de hospital. ¿Un hospital? En un país como este, visitar al médico no era precisamente barato. Bren no quería añadir ninguna carga innecesaria a la tía May y al tío Ben. Ya has faltado varios días a clases, Bren dijo May con un tono firme y cargado de preocupación. Desde que tú y Peter volvieron de Oscorp, ambos han estado diferentes. Al menos Peter pareció recuperarse rápido, pero tú, suspiró. Ben y yo estamos muy preocupados por ti.
Es que, no quería ir a la escuela, eso es todo, murmuró Bren, ajustándose aún más la manta. ¿No quieres ir a la escuela? Preguntó Mike con voz incrédula y llena de ira. Parecía a punto de soltar un sermón, pero justo entonces, el sonido del motor del coche del tío Ben resonó desde abajo. Era un coche viejo y destartalado, y cada vez que arrancaba o se apagaba armaba un ruido más propio de una época pasada. ¿Ha vuelto el tío Ben? Creí que tenía trabajo hoy, dijo Bren rápidamente, con la esperanza de desviar la conversación. Peter se peleó en la escuela, dijo Mike con expresión de dolor. Con un profundo suspiro, se dirigió a la puerta y se detuvo para mirar a Bren con seriedad. Necesito ver cómo está Peter. Luego, Bren y yo nos sentaremos a hablar contigo, ¿de acuerdo? Bren asintió obedientemente, y solo después de que Mike cerró la puerta y sus pasos se alejaron, dejó escapar un suspiro de alivio. Se quitó la manta. Su cuerpo aún conservaba algunos rasgos arácnidos. El Omnitrix aún no había reparado completamente sus genes, por lo que Bren se había mantenido oculto bajo la manta. Energía del Omnitrix insuficiente. Recargando y se estima que la reparación genética se completará en 1,37 minutos. Increíble. Un dispositivo capaz de destruir el universo con un programa de autodestrucción puede quedarse sin energía, murmuró Bren, mirando con incredulidad el reloj que giraba en su muñeca. Al mismo tiempo, sentía que las mutaciones de su cuerpo desaparecían gradualmente. Una vez que sus genes fueran completamente restaurados, parecía que perdería los poderes de Spider-Man. No es que a Bren le importara. Mientras el Omnitrix funcione, los poderes de Spider-Man no importan mucho. Entre la vasta biblioteca de ADN alienígena del Omnitrix, había muchas especies con habilidades similares a las de Spider-Man. Los alienígenas arancha, por ejemplo, más conocidos como monos araña. Pasó rápidamente 1 minuto y medio. Bren ya no sentía ninguna anormalidad en su cuerpo. Antes de que pudiera inspeccionarse por completo, la luz del Omnitrix cambió de verde a azul. La pantalla destelló rápidamente con extrañas formas sombrías. Modo de calibración activado. ¿Modo de calibración? ¿Se reconectó el reloj con Primus? La emoción de Bren aumentó. Omnitrix de primera generación no almacenaba más de 1 millón de ADN alienígena localmente. Funcionaba más como un servidor en la nube, requiriendo descargas de Primus para las transformaciones. El modo de calibración permitía al dispositivo cargar 10 ADN alienígenas aleatoriamente. Me pregunto cuáles conseguiré esta vez. Entre el más de 1 millón de opciones, la más poderosa era sin duda el Celestial Sapiens, más conocido como Alien Décimo. Pero a Bren no le hacía ninguna gracia recibir ese ADN. Los poderes de Alien Décimo implicaban demasiadas condiciones. Un solo paso en falso podría atraparlo en un interminable debate interno entre sus dos personalidades. Mientras Bren reflexionaba sobre esto, el Omnitrix completó su calibración. La apariencia del dispositivo no había cambiado, pero ahora mostraba varios iconos nuevos. Bren presionó los botones laterales, lo que hizo que el dial se desplegara. El símbolo con forma de reloj de arena en el centro se transformó en un marco rectangular, mostrando la silueta de una figura humanoide. ¿Explosión de calor? Bren reconoció el icono de Pironite de inmediato. Al girar el dial, se revelaron figuras familiares. Wildmuth, Diamondhead y otras. Los 10 extraterrestres originales, murmuró. Los 10 alienígenas originales poseían poderes versátiles y robustos, capaces de afrontar una amplia gama de situaciones. Y entre ellos estaba Materia Gris. El ADN de Materia Gris proviene de la especie Galvan, la misma raza que Azmuth, el creador del Omnitrix y uno de los 5 seres más inteligentes de la galaxia. En teoría, el intelecto de Materia Gris podía burlar todas las protecciones del Omnitrix. Pero el conocimiento era un prerequisito, y, bueno, al Bren de las caricaturas le costaba incluso arreglar el aire acondicionado de un coche. Bren decidió no probar las transformaciones de inmediato. Se cubrió el reloj con la manga justo cuando oyó que alguien subía las escaleras. Suena como Peter, pensó, imaginando a su primo acercándose. Entonces se quedó paralizado. Espera, ¿desde cuándo puedo oír eso con claridad? Antes de que pudiera pensarlo, la puerta se abrió de nuevo. Hola, Bren, ¿te sientes mejor? Preguntó Peter al entrar. Pero sus palabras se entrecortaron a mitad de la conversación cuando sus miradas se cruzaron. Una extraña sensación surgió desde lo más profundo de sus almas. Era como si líneas invisibles irradiaran de sus cabezas, como pelos erizados. Espera, ¿tú también? Los ojos de Peter se abrieron de par en par.
No me digas que a ti también te picó una araña. Unos días antes, Peter había sido picado por una araña en Oscorp. De la noche a la mañana, descubrió que ya no era un ser común. Y ahora, su instinto le decía que su primo corría la misma suerte. Bren estaba igualmente sorprendido. Creía que el Omnitrix había eliminado por completo el ADN de la araña, pero al parecer, lo había preservado. Incluso sin el reloj, ahora tenía una forma de defenderse. Pero en lugar de responder directamente, Bren sonrió y dijo: técnicamente, mordí a la araña. 2 Pedro. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 3. Entonces, usando materia gris para terminar la tarea, esto es increíble. Peter, recuperándose de su anterior estado de shock, se puso de pie de un salto, con el rostro iluminado por la emoción. Apuesto a que Oscorp esconde algo gordo. Préstame tu computadora. Sin esperar permiso, se dejó caer en el escritorio de Bren y encendió la vieja y cuadrada computadora. Zumbido, la tosca máquina emitió un ruido sordo al encenderse. Peter abrió el navegador y tecleó con furia. En cuestión de segundos, imágenes de arañas inundaron la pantalla. Oscorp está investigando arañas, pero te garantizo que están haciendo más que simplemente estudiar la seda de la telaraña. ¿Planeas investigar a Oscorp?, preguntó Bren, apoyándose tranquilamente en el respaldo de la silla. ¿No quieres saber qué nos pasa? ¿Y si hay efectos secundarios?, replicó Peter, con los ojos encendidos de determinación. Bren permaneció en silencio, pensando. Estás mutando porque el tótem araña te eligió. Yo estoy mutando porque el Omnitrix me protegió. Sabía mucho más que Peter, pero simplemente negó con la cabeza. No me interesa. Oscorp no estuviera al nivel de Industrias Stark, pero seguía siendo uno de los gigantes corporativos de Nueva York. En un mundo donde el capital equivalía al poder, antagonizar a una empresa así era buscarse problemas. Bren no iba a lanzarse a ese fuego. No pretendía ser un superhéroe, y mucho menos enredarse en la red de Oscorp. Ganar dinero, esa era su prioridad. Sus pensamientos se dirigieron al Omnitrix, y casi podía oír a Materia Gris llamándolo. Con un poco de ingenio y las habilidades del genio alienígena, podría crear un invento revolucionario y fundar su propia empresa. Lo llamaré Plamorus Technologies, murmuró para sí mismo. ¿Qué es Plamorus Technologies?, preguntó Peter sin apartar la vista de la pantalla. El nombre de mi futura empresa. Algún día trabajarás para mí, bromeó Bren. Claro, lo que tú digas, respondió Peter distraídamente, abriendo una nueva página web. Esta vez, apareció la foto de un hombre rubio en la pantalla. El Dr. Kurt Connors. Biólogo de renombre. Trabajó con mi padre y ahora trabaja en Oscorp. ¿Entonces crees que sabe algo?, preguntó Bren, fingiendo no reconocer al hombre famoso como el lagarto. Quiero hablar con él, dijo Peter con un tono de obsesión. Era evidente que no solo buscaba respuestas sobre sus poderes, sino también descubrir más sobre sus difuntos padres. Bren comprendía el deseo, aunque rozaba la fijación. El impulso de Peter ya había provocado discusiones con el tío Ben. Tanto Bren como la tía May temían que saliera herido. Adelante. Yo paso, dijo Bren. No tenía parentesco consanguíneo con los padres de Peter. Bren y May lo habían adoptado primero, y Peter llegó después. Para Bren, proteger a Bren y a May era mucho más importante que investigar a Oscorp. ¿No quieres saber qué le pasa a tu cuerpo?, preguntó Peter, incrédulo ante la indiferencia de Bren. Esto podría cambiarnos la vida. Podríamos convertirnos en superhéroes o monstruos. Confío en que lo resolverás y te asegurarás de que no me convierta en un monstruo arácnido, respondió Bren, agarrando a Peter por los hombros con una mano. Lo levantó con facilidad como si fuera una sandía. Oye. ¿Qué haces?, preguntó Peter, retorciéndose en el aire. Los poderes de Spider-Man no alcanzaron su máximo potencial al adquirirlos. Requirieron tiempo y experiencia para desarrollarse. Por ahora, Peter no era rival para la fuerza bruta de Bren. Te acompañé a la salida. No te invité a mi habitación. Bren echó a Peter por la puerta con naturalidad, la cerró con llave y suspiró. Los secretos del Omnitrix se quedarían con él, por ahora. Es hora de descubrir cómo burlar las protecciones del Omnitrix, se dijo, girando la esfera del reloj hasta el icono de materia gris. Al presionar, una luz verde inundó la habitación. En un instante, Bren se transformó en materia gris, un extraterrestre diminuto, parecido a una rana, con manos grandes y pupilas abultadas y horizontales. Siento cuánto conocimiento mecánico fluye hacia mi cerebro, exclamó Bren, asombrado.
No esperaba que la transformación de materia gris le otorgara no solo una mente más aguda, sino también acceso a conocimientos que nunca había aprendido. ¿Significa esto que la inteligencia de Galván se puede transmitir genéticamente? Increíble. Pero incluso con su recién adquirido intelecto, descifrar la seguridad del Omnitrix no fue sencillo. Su núcleo fue colocado deliberadamente en la espalda de materia gris, justo fuera de su alcance. Azmuth, el creador del Omnitrix, claramente había anticipado tales intentos. Necesitaré un brazo robótico de precisión para esto, reflexionó Bren. Pero primero lo primero, seamos prácticos. Apretó un pequeño puño. ¿Qué tal si empiezo por terminar mi tarea? Dicho esto, se subió a su escritorio. El libro de física que tenía delante era casi tan grande como él. Agarró un bolígrafo casi tan largo como su brazo y examinó las preguntas. ¿Encontrar la densidad mínima de flujo magnético y la velocidad correspondiente de una esfera? Murmuró. ¿Los niños de la Tierra estudian esto? Los niños Galván nacen con una comprensión más avanzada que esta. Demasiado fácil. En menos de 10 minutos, problemas que solían llevar horas se desvanecieron bajo su pluma. Fue pan comido, no, menos que eso. Una vez terminada su tarea, Bren se dirigió a la enorme pantalla de la computadora. Muy bien, ahora a trabajar de verdad. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 4. Tomar la iniciativa. Dennis Carradine se despertó con un dolor insoportable. Sintió como si un hacha le hubiera abierto la cabeza. Le dolían las muñecas por la presión de las cuerdas, sus pies colgaban en el aire y su cuerpo se balanceaba como un barco atrapado en olas turbulentas. ¿Dónde estoy? Intentó abrir los ojos. Una tenue luz se filtraba, nublando su visión con sombras superpuestas y formas indistintas. Cuando habló, su voz surgió como un gemido lastimero. No sabía dónde estaba, pero estaba seguro de que no era el mar. El aire carecía del olor húmedo y salado del océano. En cambio, olía a polvo, óxido y un ligero rastro de pólvora, un olor que recordaba a todas las fábricas abandonadas de Hell's Kitchen. Había sido secuestrado. La comprensión lo golpeó de inmediato. En Nueva York, tales cosas no eran nada raras. Pero no entendía por qué. Era un matón de poca monta, que apenas merecía la atención de nadie. ¿Quién se tomaría la molestia de secuestrar a alguien como él? Aunque su visión aún no se había aclarado, el miedo y el arrepentimiento lo invadieron. Maldita sea. Si hubiera sabido que esto sucedería, habría robado algo de dinero, secuestrado un auto y huido de esta ciudad maldita hace mucho tiempo. Dennis Carradine. Una voz extraña resonó en sus oídos. Aguda, distorsionada y con un matiz inquietante. Reverberó por todo el espacio, presionando su pecho como un peso, dificultándole la respiración. El rostro de Dennis se contorsionó de terror mientras gemía. Ese señor, Dennis Carradine, repitió la voz. ¿Sabes por qué te traje aquí? A medida que su vista se agudizaba, Dennis se dio cuenta de que estaba suspendido del techo de una fábrica abandonada. Cerca de allí, distinguió vallas y pasarelas improvisadas de chapa de hierro. Sin embargo, debajo de él, no había nada más que aire vacío. Su corazón se aceleró y su temblor se intensificó, provocando que se balanceara aún más violentamente. Yo, no lo sé, señor, balbuceó Dennis, con la voz temblorosa por los sollozos. Lo que quiera, se lo daré. Lo que necesite saber, se lo diré. Por favor, Dennis no era valiente. Como un matón de poca monta que no había logrado triunfar en Hell's Kitchen, estaba muerto de miedo. Aún así, se aferraba a la esperanza de que, si no lo hubieran matado en el acto, podría tener algún valor. Todo lo que quería era vivir. Pero las siguientes palabras de la figura lo hundieron en la más absoluta desesperación. Solo quiero tu vida. No. Señor, por favor, las lágrimas corrían por el rostro de Dennis mientras miraba hacia abajo. Estaba al menos a 15 metros del suelo. Una caída desde esa altura le dejaría el cerebro esparcido por el suelo de cemento. Desesperado, buscó a su captor, con la esperanza de ver sus rostros. Quería comprender cómo los había ofendido, para poder humillarse y suplicar perdón, lo que fuera necesario para salvar su vida. Pronto, sus ojos se posaron en una sombra extraña y delgada que acechaba en la oscuridad. Señor, gritó Dennis como si hubiera visto a un salvador. No me mate. Por favor, haré lo que sea, lo que sea. Sus palabras vacilaron, atascándose en su garganta como una espina de pescado. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados, y sus pupilas se redujeron a pequeños pinchazos. La sombra emergió de la oscuridad, una criatura parecida a un velociraptor.
La mayor parte de su cuerpo estaba cubierto de negro, con brazos y piernas veteados de azul. Incluso su larga cola lucía vibrantes rayas azules. Vía rápida. El secuestrador no era otro que Bren. Inicialmente, Bren había planeado vigilar al tío Ben durante el momento crítico tras la picadura de araña de Peter, listo para intervenir si surgiera algún peligro. Pero tras su transformación en Fast Track ayer, su perspectiva cambió. ¿Por qué esperar a que ocurra una tragedia para actuar? Hay que cortar el crimen de raíz. Entonces comenzó a buscar pistas. No estaba seguro de quién en este mundo mataría al tío Ben, pero había visto dos versiones de la historia de Spider-Man. Tenía dos protagonistas. En las películas de Tobey Maguire, el asesino del tío Ben era Flint Marko, también conocido como Sandman. En la saga de El sorprendente hombre araña, el culpable llevaba un tatuaje de estrella en la muñeca. Este mundo parecía una mezcla de los tres universos de Spider-Man. Entré en la base de datos del Departamento de Policía de Nueva York y encontré tu historial, Dennis Carradine. La voz de Bren sonaba aguda y llena de impaciencia mientras caminaba de un lado a otro sobre una plataforma improvisada. Sus patines raspaban el suelo de hierro con un ruido metálico. De todos los criminales de Nueva York, solo tú tienes un tatuaje de estrella en la muñeca. También había investigado a Flint Marko, pero la búsqueda no dio resultados. Si te ofendí antes, te pido disculpas, suplicó Dennis. Desesperadamente. Se había dado cuenta de que Bren tenía un propósito claro al atacarlo. No se trataba de un ataque indiscriminado de un monstruo enloquecido. Pero Dennis sabía que no valía nada. Nadie pagaría un rescate por su vida sin valor. Su única posibilidad de sobrevivir residía en convencer a Bren de que había cometido un error. Después de matarte, te ofreceré mis disculpas. Bren se burló, acercándose a Dennis. Su mano, como una garra, se cernía sobre la cuerda que lo sujetaba. Con un movimiento rápido, podría cortarla y derribar al hombre. Él sabía que esto no era un acto justo. Quizás eso lo hizo indigno de los poderes de Spider-Man, o incluso del Omnitrix. Pero nada de eso importaba. Él no era un héroe ni aspiraba a serlo. Lo que importaba era proteger a las personas que le importaban. No. 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 Dennis gritó, viendo cómo la cuerda se deshilachaba bajo las garras de Bren. Su terror era tan abrumador que apenas se dio cuenta de qué clase de criatura era Bren. Solo quería sobrevivir. No sé en qué te hice daño, pero por favor perdóname. ¿No lo sabes? No pasa nada. Te lo diré. La voz de Bren era fría. Vas a matar a un hombre bueno y bondadoso. Este es tu castigo. Yo no maté a nadie. Sollozó Dennis, sacudiendo la cabeza con fuerza. Todavía no respondió Bren. Pero en unos días, lo sabrás. ¿Algunos días? Dennis estaba convencido de que la criatura estaba loca. Se arrepintió de haberse quedado en la cocina del infierno. Debería haberse ido de ese lugar maldito hace mucho tiempo. Ahora, ya era demasiado tarde. Lo único que pudo hacer fue suplicar. No lo haré. Lo juro. Pero Bren no tenía intención de continuar la conversación. Transformado en Fast Track, su paciencia se había agotado. Ya había consentido a Dennis mucho más de lo habitual. Con un rápido corte, Bren cortó la cuerda. El grito de Dennis resonó al caer. Bren no miró. Sabía que el hombre se estrellaría contra el hormigón y se le partiría el cráneo como una sandía. Auge. Un fuerte estruendo resonó por toda la fábrica. Pero no fue el sonido de Dennis golpeando el suelo. Una figura ardiente irrumpió a través del techo de la fábrica, envuelta en llamas. La sombra pasó velozmente junto a Bren y una ola de calor abrasador le rozó el rostro. En un abrir y cerrar de ojos, la figura atrapó a Dennis justo antes del impacto, dejándolo en el suelo con cuidado. Luego, con llamas saliendo de sus manos, la figura se elevó hasta quedar cara a cara con Bren. Tony Stark. La voz de Bren estaba cargada de ira. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 5. Llámame acelerador Tony Stark. Bren gruñó con los dientes apretados. No había previsto que Iron Man apareciera aquí. Sí, soy yo, Iron Man. ¿Has oído hablar de mí? La voz desde dentro del traje era arrogante, con un aire divertido. Entonces, ¿ahora les están mostrando las noticias a los animales del zoológico? ¿O tu cuidador es fan? ¿Te firmo un autógrafo, lagartija? Señor, dudo que esta criatura haya escapado de algún zoológico, intervino Jarvis, y su voz precisa interrumpió el humor de Stark. Gracias por el aviso, Jarvis, respondió Tony poniendo los ojos en blanco de forma exagerada.
Era obvio para cualquiera, y más aún para alguien con la inteligencia de Tony, que la criatura que tenía ante sí no pertenecía a ninguna especie conocida en la Tierra. Sin embargo, la falta de humor de Jarvis a menudo hacía que los chistes de Stark fracasaran. Entonces, ¿quién eres tú?, preguntó Tony, agitando la mano como si presentara a Bren como un mago que revela un truco. Este encuentro fue pura casualidad. Tony simplemente estaba probando los nuevos motores de su traje cuando Jarvis detectó algo inusual. Una entidad no identificada que cruzaba Nueva York a velocidades imposibles. Bren, en su forma de acelerador, no había sido precisamente sutil, dejando un rastro de matones apaleados y testigos asustados. El Departamento de Policía de Nueva York recibió varias llamadas sobre un velociraptor azul suelto, pero desestimaron los informes como bromas o alucinaciones inducidas por drogas. Jarvis, sin embargo, no se dejó engañar tan fácilmente. ¿Eres una mascota jurásica? ¿Un velociraptor andante? O espera, te llamas Blue, ¿verdad? Dios mío, Jurassic World es real. A ver si adivino. ¿Un científico loco intenta resucitar la era mesozoica? Bren no respondió a las divagaciones juguetonas de Tony. Sus brillantes ojos triangulares se clavaron en el Vengador blindado con una precisión gélida. Echó un vistazo rápido a Dennis, aún desplomado en el suelo, para asegurarse de que no hubiera escapado. Esto no tiene nada que ver contigo, Stark. No te metas. ¿No es asunto mío? La voz de Tony se endureció. Cuando un tipo como tú intenta matar a alguien, es asunto mío. Bren se burló. La presunción de Stark era insoportable. ¿Tú? ¿Detenerme? La voz de Bren rezumaba desdén. Se agachó, preparándose para el lanzamiento. Una elegante máscara negra se deslizó sobre su rostro, con una siniestra X azul brillando en el centro. Pruébame. Tony levantó una mano, con el repulsor preparado y brillando intensamente. Está bien, Dino Boy. Manos arriba. Ríndete ahora, ¿o qué? La máscara de Bren distorsionó su voz en un gruñido de otro mundo. Tony disparó. El suelo de la fábrica estalló cuando la explosión del repulsor impactó contra la plataforma metálica donde Bren había estado. Fragmentos de hierro y acero se dispersaron como metralla al derrumbarse la estructura bajo la fuerza. Tony sonrió. Entendido. Esperó a que se calmara el polvo, con la intención de excavar entre los escombros y estudiar de cerca a la misteriosa criatura. Pero entonces Jarvis lo interrumpió. Señor, usted falló. ¿Qué? El tono de Stark se agudizó. Eso no es posible. Yo estaba, mirar hacia abajo. La mirada de Tony cambió. Bren ya no estaba en la platier. Ahora estaba de pie sobre Dennis, con las garras listas para atacar. Suéltalo, Dino Boy. El nombre, gruñó Bren, es acelerador. Y con un rápido movimiento, la garra afilada de Bren se hundió en el pecho de Dennis. La sangre se esparció por el aire, salpicando la máscara negra de Bren. La X roja brillaba intensamente contra la oscuridad. Pensamientos de los creadores Vintor nota. Si quieren leer hasta 30 capítulos antes de la historia actual, pueden apoyarme en Patreon. Enlace. patreon.com/Vintor. Quitar los corchetes. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 6. Está furioso. ¿Cómo te atreves a matarlo? Tony Stark estaba furioso más allá de las palabras. Desde hacía tiempo, como Iron Man, se había comprometido a defender la justicia. Había salvado innumerables vidas, vidas que antes ni siquiera se había preocupado por ver. Sobrevivir a su propia experiencia cercana a la muerte le había enseñado el valor de la vida. Pero ahora, justo frente a él, esta cosa había asesinado a alguien a sangre fría. ¿Cómo te atreves? La rabia distorsionó su rostro mientras miraba a Bren, viendo en su monstruoso rostro los rostros de los terroristas que una vez lo atormentaron. ¿Y por qué no lo haría? Replicó Bren con frialdad. ¿Crees que era una especie de santo? Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Bren. Dennis Carradine no era inocente, ni mucho menos. Su nombre aparecía más de una vez en los registros policiales. Robo, hurto, la lista seguía. Arrestado varias veces, y probablemente culpable de más delitos no denunciados. No era ajeno a la violencia de pandillas, y sus manos estaban lejos de estar limpias. Incluso si Dennis hubiera sido un buen hombre, Bren no lo habría perdonado. Para Bren, la familia era lo primero. Bren era muy consciente de que sus acciones no eran precisamente justas. El tío Ben y la tía May jamás tolerarían semejante violencia. Pero no quería vivir con la culpa de permitir que su misericordia los llevara a la muerte algún día.
Derramaría sangre para proteger a su familia si llegara el caso. ¿Y tú, Tony Stark? Replicó Bren. ¿Cuánto mejor eres? ¿Qué? Gruñó Tony. ¿Crees que tus manos están limpias? Solo mato terroristas. Argumentó Tony. Sabes que no me refiero a eso. Bren negó con la cabeza. El imperio de industrias Stark no se basó en la paz para su éxito, ¿verdad? ¿O crees que matar por poder no cuenta? Tony se quedó paralizado cuando la acusación le hizo mella. Vender armas había sido su mayor arrepentimiento. Desde que descubrió el daño que su tecnología había causado, cerró la división de armas y trabajó incansablemente para reparar el daño. Pero sus pecados no eran tan fáciles de absolver. No les vendía terroristas intencionalmente. ¿No sabía y no lo sabías? ¿O no te importaba? Se burló Bren. Tony hizo una mueca. Ya había oído la crítica antes, pero nunca tan cruda. Bren no se equivocaba. Antes de convertirse en Iron Man, había sido un playboy egoísta, contento con disfrutar del botín de guerra siempre y cuando no lo afectaran. ¿De verdad crees que esas armas no estaban diseñadas para destruir vidas? Insistió Bren. Cuando las desarrollabas, ¿te paraste a pensar en cuántos niños inocentes morirían por su culpa? Tony no tenía réplica. No lo había pensado hasta que las consecuencias le saltaban a la vista en aquella cueva afgana. Cerré la división de armas, dijo Tony en voz baja. Eso no borra el pasado, replicó Bren. Y no significa que las vidas perdidas por tu culpa puedan simplemente ser perdonadas. Las palabras de Bren le hirieron profundamente, pero Tony no iba a dejar que lo sacudieran. No tenía intención de ceder, ni por culpa, ni mucho menos por esta criatura. Logré una vez más. Ríndete. Manos arriba. Bren levantó una mano, pero no en señal de rendición. Extendió sus garras mientras sonreía con suficiencia. 3 minutos. Es todo lo que necesito para derribarte. Antes de que Tony pudiera reaccionar, Bren se movió. Su velocidad era increíble, dejando solo tenues imágenes residuales a su paso. En un instante, Bren saltó por los aires, impactando con el pie el reactor de arco en el pecho de Tony. Usando la armadura como trampolín, Bren giró en el aire. Su cola negra se desplegó como un látigo, impactando contra el lateral del casco de Tony con un estruendo resonante. Tony voló hacia atrás y se estrelló contra la pared de la fábrica. La fuerza era asombrosa. Aunque Bren carecía de habilidades para golpear con fuerza, la velocidad es poder, y una criatura del tamaño de un raptor moviéndose a cientos de kilómetros por hora era un arma poderosa. Tony tuvo suerte de que su traje no se hubiera arrugado como papel de aluminio. Si Bren hubiera usado más fuerza, el golpe en la cabeza de Tony podría haber sido fatal, incluso con el casco. Dentro del traje, a Tony le zumbaban los oídos. Se sentía mareado y tenía la vista borrosa. Señor, ha sufrido una conmoción cerebral leve, informó Jarvis amablemente. Tomado nota, murmuró Tony, sacudiéndose la niebla. Tú te lo buscaste, chico. Espetó Tony. Sus propulsores rugieron al volver a la carga. Antes de que terminara de hablar, sus repulsores se activaron. Auge. Pero Bren estaba listo. Demasiado lento, Tony, se burló Bren, esquivándolo con facilidad. A decir verdad, Tony no tenía ninguna posibilidad de golpearlo. La velocidad de Bren lo hacía casi intocable. Felicidades, señor, bromeó Jarvis. Por fin alguien lo llamó lento. Tony. Y comentario 4 comentarios. Votar capítulo 7. Espero que tengas otro reactor. Cállate, Jarvis. Me he acostado con cientos de modelos de portada, y ninguna de ellas dijo que fui rápido. Tony espetó irritado, sin apartar la vista de Bren. Los movimientos de esta criatura eran claramente más rápidos de lo que el ojo humano podía seguir. Un solo lapsus de concentración podía ser un desastre. Para ser precisos, su velocidad de movimiento alcanza los 480 km por hora, comentó Jarvis, ajeno al golpe de Tony. La IA ya había calculado la velocidad de Flashstar con mediciones precisas. 300 millas por hora, aproximadamente 400 kilómetros. Si bien la velocidad máxima de vuelo de la armadura Mark III superaba con creces esa, había un problema crucial. La velocidad no se trataba solo de movimiento, sino de reflejos. Los velocistas eran tan efectivos como su tiempo de reacción. Sin la capacidad de procesar y reaccionar, la velocidad por sí sola era un lastre. Tomemos una autopista congestionada. Incluso un coche a 200 km por hora sería manejable si la carretera estuviera vacía. Pero añade obstáculos, e incluso los conductores expertos tienen dificultades.
El hecho de que Bren pudiera moverse a tales velocidades dentro de los confines de esta fábrica, atravesando espacios reducidos, demostraba que sus reflejos estaban mucho más allá de la capacidad humana. Para colmo, 480 km por hora parecía ser su velocidad de crucero habitual. A toda velocidad, era prácticamente invisible, incluso para sistemas de rastreo avanzados como el de Tony. ¿De dónde demonios salió este monstruo?, murmuró Tony en voz baja. Sin inmutarse, Bren se estiró, preparándose para lanzar su siguiente golpe. Segunda ronda, Tony Stark, gruñó, con su voz fría y mecánica detrás de la máscara negra que se cerró de golpe sobre su rostro. Para él, unos pocos minutos en esa forma eran tiempo más que suficiente para enfrentarse a Tony. Vamos, Dino Boy. Tony se burló, disimulando su inquietud con bravuconería. Mientras hablaba, le había cedido en secreto el control de la armadura a Jarvis, confiando en que los cálculos superiores de la IA contrarrestarían la velocidad de Bren. Los sistemas de armas del Mark III cobraron vida, apuntando a Bren mientras este se agachaba, listo para atacar. Los misiles de hombro y los repulsores de muñeca se posicionaron. Te quedan 2 minutos y 15 segundos. ¡Bam! Antes de que Tony pudiera terminar su comentario, toda su vista quedó consumida por la oscuridad. Lo siguiente que supo fue que sintió como si un tren de carga se hubiera estrellado contra su pecho. Las garras de Bren se clavaron en su placa pectoral, enviando a Tony volando hacia atrás con una fuerza aterradora. Tony había previsto la velocidad de Bren y había preparado los sensores del traje para rastrearlo. Pero ni siquiera Jarvis pudo reaccionar con la suficiente rapidez ante la velocidad del ataque. La integridad del Mark III ha bajado un 12%, informó Jarvis con su voz tan tranquila como siempre. Bren no se detuvo. Sus manos con garras sujetaron el casco del Mark III como un torno, usando el traje de Tony como ariete mientras se estrellaban contra la pared de la fábrica. La repentina aceleración fue abrumadora, y si no fuera por los sistemas de amortiguación internos del traje, Tony se habría desmayado en el acto. Aún así, su visión se volvió borrosa, su estómago se revolvió y su mente se sintió revuelta. La integridad del Mark III ha bajado un 26%, anunció Jarvis mientras Bren usaba a Tony como una bola de demolición, estrellándolo contra los edificios a su paso. Saltaron chispas al romperse el hormigón. El traje, antes impecable, ahora estaba rayado y abollado. Gracias, Jarvis. ¿Por qué no me lo quitas de encima?, espetó Tony, apenas recuperando la compostura. Para el próximo traje, definitivamente voy a agregar una bolsa para vomitar, gimió, mientras la bilis goteaba dentro de su casco de antes. Desesperado, Tony activó los propulsores del lado derecho a toda potencia mientras cortaba los del izquierdo. El repentino desequilibrio hizo que Bren perdiera el equilibrio, obligándolo a soltarse. El velocista dio vueltas sin control, estrellándose contra el suelo en una serie de violentas volteretas. Finalmente logró recuperar el control, quedándose maltrecho pero intacto a varios kilómetros de distancia. Mientras tanto, Tony se estabilizó en el aire, flotando sobre el suelo. Quedan 1 minuto y 9 segundos. Parece que no llegarás al zoológico, Dino Boy. Se burló Tony, limpiándose el interior del casco. Hay tiempo de sobra, dijo Bren con desdén, con la voz cargada de amenaza. Aunque me pregunto si volverás a la Torre Stark para reemplazar tu reactor Arc. Las siniestras palabras provocaron un escalofrío en la columna de Tony. ¿Qué estás planeando?, preguntó. Bren no respondió. En cambio, actuó. Esta vez, no apuntó directamente a Tony, sino a lo que lo mantenía con vida. El reactor Arc. Tony vio venir el ataque pero sabía que no podría esquivarlo a tiempo. Las garras de Bren eran un borrón mientras perforaban la carcasa del reactor, abriéndola con precisión quirúrgica. Grieta. El sonido resonó siniestramente mientras Tony sentía que el pecho se le oprimía y el pánico se apoderaba de él. Pensamientos de los creadores Vintor nota. Si quieren leer hasta 30 capítulos antes de la historia actual, pueden apoyarme en Patreon. Enlace. patreon.com/Vintor. Quitar los corchetes. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 8. Entonces, ¿por qué los velocistas siempre llegan tarde? Bren extendió su brazo, asemejando una lanza larga. El traje de Iron Man se estremeció visiblemente al recibir una descarga eléctrica repentina. Las luces brillantes de su casco parpadearon y se atenuaron antes de apagarse por completo. Ruido sordo. La pesada armadura se desplomó al suelo con un estruendo resonante. El reactor de arco en su pecho ahora presentaba una pequeña pero significativa abolladura, como si alguien lo hubiera golpeado con un pico.
Señor, el reactor está dañado. Se detectó una fuga de energía, afirmó la voz de Jarvis con calma, incluso a través de las capas de la armadura. Tony no necesitaba que Jarvis le dijera lo crítico que era esto. Él lo sabía mejor que nadie. El reactor de arco no solo era la fuente de energía de su traje, sino el sustento que lo mantenía con vida. Incrustado en su pecho, alimentaba el electroimán que impedía que los fragmentos de metralla alojados en su cuerpo llegaran al corazón. El golpe de Bren había dañado su carcasa, golpeando el talón de Aquiles de Iron Man. Aunque el daño fue superficial, aceleró la fuga de paladio dentro del reactor, una situación mucho más peligrosa. En cuestión de segundos, el envenenamiento por paladio de Tony empeoró drásticamente. Sintiendo la urgencia, Jarvis rápidamente redujo la producción operativa del reactor para sustentar únicamente las funciones vitales de Tony, intentando disminuir la tasa de toxicidad. Llamaré a la señorita Potts, anunció Jarvis. No. Exclamó Tony con voz áspera, luchando contra las náuseas y el mareo provocados por el envenenamiento. Cortó la llamada antes de que pudiera conectar. No sabía qué era Bren ni cuál podía ser su objetivo, pero no había forma de que involucrara a Pepper y arriesgara su seguridad. ¿Cuánto tiempo te queda, Tony Stark? Se burló Bren, con la voz llena de satisfacción. Aún así, no insistió más. Matar a Iron Man no le beneficiaría. Su mirada se dirigió al traje Mark III, examinándolo durante varios segundos. Podría valer la pena estudiar esto, murmuró para sí. Tal vez el pequeño inventor podría aprender algo de ello, pensó Bren mientras tomaba una decisión. No perdió tiempo. Sus manos se movían a una velocidad increíble, destrozando la armadura pieza por pieza para llevársela consigo. A diferencia de otros viajeros de Marvel que solían acabar robando a delincuentes callejeros de poca monta, la armadura de Tony Stark era el premio de Bren. Pero, siendo justos, Tony se lo buscó. Planeaba capturar a Bren para diseccionarlo e investigarlo. Llevar un solo traje no era excesivo. Las manos de Bren se volvieron borrosas mientras desmantelaba el traje en unos instantes, comenzando por uno de los brazos. ¿Qué estás haciendo? Gritó Tony alarmado. Ahora, impotente, su visión se limitaba a las estrechas rendijas de su casco. Solo podía sentir la repentina exposición de su brazo al ser despojado de la capa protectora del traje. Se sentía vulnerable, como una lata de sardinas esperando a ser abierta. El tiempo es oro, Tony. Has desperdiciado el mío y pienso compensarlo, dijo Bren alegremente mientras se quitaba el casco. En el momento en que lo hizo, un hedor nauseabundo lo golpeó. Uf. Bren retrocedió, tambaleándose como si el aire se hubiera vuelto tóxico. ¿Vomitaste dentro del traje? ¡Qué asco! El casco de Tony parecía menos un trofeo y más un tarro grasiento de pescado encurtido. Bren consideró tirarlo, pero decidió no hacerlo. Al fin y al cabo, era un coleccionable funcional y de tamaño natural. Lo agitó vigorosamente, arrojando el repugnante contenido nuevamente al rostro de Tony. Tony respiró hondo, con el rostro ceniciento. Tenía el pelo pegado al cuero cabelludo, húmedo de sudor y bilis. ¿Y a quién crees que tengo que agradecerle eso? Tú mismo, obviamente. Recuerda, te advertí que no te entrometieras, replicó Bren. Sus manos se movieron aún más rápido, desmontando el traje. Voy a lavar esto 100 veces, quizá use una botella entera de detergente. Tengo una sugerencia mejor. No lo toques, replicó Tony. Cállate, dijo Bren, puntuando sus palabras con un puñetazo. En menos de un minuto, el traje quedó completamente desmantelado. Bren se echó al hombro la pila de componentes, que se alzaban casi tan altos como él. Te sugiero que llames a tu novia, bromeó Bren, a menos que te apetezca volver caminando a la Torre Stark. Ah, y no te sorprendas si mañana salen en los titulares, como este. Dicho esto, desapareció, dejando a un Tony descontento a su paso. Lo sorprendente, sin embargo, fue que ninguna de las piezas desmontadas se desprendió durante la veloz retirada de Bren. No se perdió ni un solo tornillo. Qué raro, reflexionó Bren. El campo de fuerza del destellador estelar no es tan potente. Normalmente, destrozaría a cualquiera que intentara salvar con su velocidad. A menos que, su mente corría. A menos que haya adquirido algo de los poderes de Spider-Man, usando bioelectricidad para unir todas estas piezas. La idea lo emocionó. ¿Podrían sus transformaciones alienígenas acumular habilidades de otros héroes? Eso era increíblemente genial. Aún así, era solo una teoría. Durante la pelea, el sentido arácnido no se activó ni una sola vez. Revisó la armadura en busca de rastreadores.
Con su velocidad, tardó menos de un segundo en escanearla a fondo. Efectivamente, encontró un pequeño dispositivo de rastreo. Tras destruir el rastreador, Bren guardó las piezas de la armadura de buen recaudo. No había prisa en estudiar el traje. Tendría que esperar hasta que se transformara en el pequeño inventor. Ahora mismo me espera la escuela. En 10 segundos, Bren corrió a su escuela, esquivando todas las cámaras. Pasó unos segundos tranquilo en el baño, dejando que la transformación se desvaneciera con un destello de luz roja. En el preciso momento en que sonó el timbre de la escuela, corrió a clase, justo a tiempo. Perfecto. Justo a tiempo. Dijo Bren con satisfacción. Nada perfecto, Bren Parker. Le espetó su profesor desde el podio, mirándolo fijamente. Llegas tarde. Y entonces, la vieja pregunta sigue siendo: ¿por qué los velocistas siempre llegan tarde? Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 9. Felicia Hardy. Bren volvió a sentarse en su asiento. En un lugar como Estados Unidos, los profesores no suelen castigar a los alumnos por llegar justo a tiempo. Sinceramente, el hecho de que estos alumnos molesten en venir a la escuela es algo que agradecer. En ese momento, una chica rubia se inclinó hacia adelante mientras el maestro se daba la vuelta y susurró en voz baja. Oye, Bren, ¿por qué llegas tarde hoy? Llegar un segundo tarde no cuenta como tarde, Hardy, respondió Bren mientras sacaba su tarea de su bolso. Felicia Hardy. Era la chica rica más conocida de la escuela y bastante guapa. Pero lo que a Bren le pareció más interesante fue su otra identidad secreta. Gata Negra. Por supuesto, Felicia aún no sabía que su padre era el infame gato, ni ella misma se había convertido en gato negro. Siempre tienes una respuesta, dijo Felicia, enderezándose. Se fijó en el cuaderno de tareas que Bren había dejado sobre el escritorio, pero no se sorprendió. Bren era muy diligente con sus estudios. Felicia nunca lo había visto saltarse las tareas ni hacerlas descuidadamente. Se esforzaba al estudiar, pero por desgracia, en este mundo lleno de genios, el esfuerzo no bastaba. Bren podía manejar las tareas escolares normales, pero cuando se trataba de materias más competitivas, su mente simplemente no era lo suficientemente aguda. Para muchos en este mundo, ser un genio era solo la puerta de entrada. Incluso alguien tan inteligente como Peter Parker sería criticado por Connor Swotto por no esforzarse lo suficiente, y mucho menos por estudiantes comunes. Felicia podía identificarse completamente porque ella era igual, trabajaba duro pero no tenía el talento natural. Felicia miró a Bren, que parecía estar perdido en sus pensamientos mientras sacaba su libro de texto, y pensó para sí misma que básicamente estaban en el mismo barco. Quizás debería empezar un grupo de estudio e invitar a Bren a unirse, pensó. Justo cuando estaba a punto de inclinarse para decírselo, su tutor se giró, lo que hizo que Felicia retrajera la cabeza rápidamente. Bren no se dio cuenta de nada de esto. Había estado pensando en la armadura de Iron Man desde que se sentó. Era difícil para cualquiera resistirse a un traje completo de Iron Man, especialmente uno que era el original, tomado directamente del mismísimo Tony Stark. Podría convertirme en Ant-Man y desarmarlo para estudiarlo a fondo. Pensó Bren. Aunque ya la había desarmado una vez, su versión de Ant-Man solo había desarmado la armadura en pedazos, mientras que Ant-Man realmente podía estudiar su estructura y tecnología en profundidad. Qué lástima que no pueda llevarme el reactor Arc, suspiró para sí. El reactor Arc era la pieza tecnológica más importante del traje de Iron Man. En esencia, era fusión fría. La fusión fría había sido una tecnología casi imposible en la vida anterior de Bren, pero aquí, Tony la había hecho realidad. Y no solo eso, sino que de alguna manera había logrado reducir esa enorme fuente de energía al tamaño de un corazón. Más allá de la energía, había innumerables otras tecnologías avanzadas en el traje que eran casi imposibles de replicar. A Bren no le apasionaba especialmente la ciencia, y solo estudiaba mucho para no decepcionar a la tía Ma y al tío Ben. Pero cuando se trataba de investigar armaduras y crear su propio traje, estaba muy interesado. Si dominaba la tecnología del traje de Iron Man, podría crear el suyo propio o incluso crear algunos robots esbirros. En ese momento, sintió un ligero cosquilleo en la mente. Instintivamente, extendió la mano y atrapó una nota que le habían pasado. Estoy planeando un grupo de estudio y voy a invitar a Gwen. ¿Te gustaría venir a mi casa? La nota era de Felicia. ¿Un grupo de estudio? Bren parpadeó y miró a Felicia, que ahora le guiñaba un ojo y articulaba las palabras. Puedes traer a tu primo, Peter Parker. Eso no sonó tan mal. Bren pensó por un momento.
Gwen y Peter eran fácilmente los dos estudiantes más inteligentes de la escuela, ocupando constantemente el primero o segundo lugar en sus calificaciones. Y lo más importante, Felicia y Gwen eran chicas guapas, así que traer a Peter al grupo de estudio podría darle la oportunidad de conocer a Gwen. Sería mejor que su constante obsesión por Liz Allen. Pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bren pensó. No tenía tiempo para un grupo de estudio. Todavía tenía que investigar el traje de Iron Man después de la escuela. Podría transformarse en Ant-Man y estudiarlo a fondo, o podría convertirse en un monstruo que cambia de forma y habitar la armadura para ver qué cambios experimenta. Quizás, usando sus habilidades de transformación gabaniana, podría mejorar el traje o incluso convertir a Peter en un nuevo traje de Spider-Man. Después de todo, no podía dejar que Peter anduviera en pijama de bebé mientras luchaba contra el crimen, ¿verdad? Con tantas cosas interesantes que hacer, ¿quién tenía tiempo para un grupo de estudio? Bren arrugó la nota y negó con la cabeza hacia Felicia. Lo siento, Felicia, tengo cosas que hacer después de la escuela. En cuanto a Peter, creo que probablemente también esté demasiado ocupado. Bren estaba siendo sincero. Últimamente, Peter había estado absorto en pensamientos sobre arañas, Osborn, el Dr. Connors y sus padres, así que probablemente tampoco tendría tiempo para un grupo de estudio. Además, si Bren recordaba bien, Gwen tenía algunas actividades en el club después de la escuela. Ella y Mary Jane, junto con algunas otras, habían formado una pequeña banda. Olvídalo. Dijo Felicia con frialdad, visiblemente enfadada. Volteó la cabeza, obligándose a no mirar a Bren. Ella recordó cómo Bren rara vez participaba en las actividades del club y siempre volvía directo a casa después de la escuela, alegando que no tenía tiempo, lo cual ella sabía que era solo una excusa. Si no querías estudiar conmigo, podrías haberlo dicho. HMPH. Pensó enfadada. Le enseñaré. En cuanto invite a Gwen y el grupo de estudio despegue, se arrepentirá de no unirse. Y si quiere unirse, no será tan fácil. Felicia apretó los dientes. A menos que me ruegue que lo deje unirse. Felicia decidió que no volvería a hablar con Bren hasta el final del día escolar, solo para mostrarle lo seria que era. Mientras tanto, a Bren no le importó mucho después de rechazar a Felicia. Estaba concentrado en la lección. No estaba seguro de si era solo su imaginación, pero hoy sentía que su mente estaba más despejada que de costumbre. Conceptos que normalmente le llevaban tiempo y práctica comprender, parecieron encajar al instante. ¿Me volví más inteligente? Se preguntó. ¿Será porque las habilidades arácnidas están potenciando mi cerebro? O quizás, tras convertirme en Ant-Man, estoy influenciado por su forma de pensar. Bren sospechó que era ambas cosas. Las habilidades arácnidas habían mejorado su cuerpo, así que no era descabellado que también le hubieran agudizado el cerebro. Y aunque la transformación de Ant-Man no alteró permanentemente los genes de Bren, parte del conocimiento adquirido podría haber persistido en su mente. Sin mencionar que la forma de pensar de Ant-Man también podría haberlo afectado. Por supuesto, pase lo que pase, no podría convertirlo instantáneamente en un genio. Por primera vez, Bren sintió que la clase pasaba increíblemente rápido. La sensación de estar completamente absorbido por el aprendizaje fue grandiosa, y por un momento, incluso pensó que realmente podría haberse convertido en un genio. Pero la verdad era que, si fuera un genio, no necesitaría esforzarse tanto en aprender lo básico. Para los genios, esos temas apenas contarían como conocimientos básicos. Tomemos como ejemplo a Peter, en el instituto, que había sido capaz de crear materiales para redes que el viejo mundo de Bren jamás había imaginado. En realidad, no era solo Peter. Incluso el intelecto del Dr. Connors superaba con creces lo que una persona promedio podría alcanzar. Aunque sus investigaciones a menudo fracasaban en todos los mundos, y a veces parecía un simple compañero de Peter o de sus padres, su capacidad para convertir a alguien en un lagarto era un avance inimaginable. En comparación con ellos, el intelecto de Bren todavía estaba en un nivel normal. Pero eso no le molestó. Después de todo, era una persona común y corriente, y además, ya había activado el Omnitrix. Con millones de genes alienígenas a su disposición, algunos pertenecían a especies increíblemente inteligentes. La especie gabaniana era solo un ejemplo. También estaban los Krang, los Mindbender y otras razas expertas en tecnología. Y por supuesto, los todopoderosos X-Men también implicaban una inteligencia inigualable. Después de un día entero de clases, Bren se sentía con energía. Felicia, mientras tanto, estaba conflictiva.
Por un lado, Bren se había sentado a su lado, lo que le hacía imposible ignorarlo todo el día. Tuvo que contenerse para no hablarle, sintiendo como si un gato le arañara el corazón. Por otro lado, lo he estado ignorando todo el día y debe estar miserable. Felicia pensó con suficiencia, ahora que la escuela había terminado. Estaba deseando ver la reacción de Bren. Supuso que él debía sentirse igual de mal que ella. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, se sorprendió al descubrir que el asiento de Bren estaba vacío. Al levantar la vista, vio su espalda mientras salía furioso del aula sin mirar atrás. Ella pisoteó su pie en señal de frustración. Pensamientos de los creadores Vintor nota. Si quieren leer hasta 30 capítulos antes de la historia actual, pueden apoyarme en Patreon. Enlace. patreon.com/Vintor. Quitar los corchetes. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 10. Extraterrestre. Durante todo el día, la mente de Bren estuvo excepcionalmente despejada. Todo el conocimiento parecía fluir con lógica, en lugar de ser un enredo. Estaba completamente absorto en sus estudios, dejando a Felicia muy atrás en sus pensamientos. En cuanto a después de la escuela, le esperaba algo mucho más importante. En el momento en que salió del aula, se topó con Peter, que salía corriendo de otra aula. «Hola, Bren». Lo saludó Peter, visiblemente feliz. «¿Cambiaste de opinión y decidiste acompañarme a buscar al Dr. Connors?» Pensó que Bren había salido corriendo para unirse a él. «Le estás dando demasiadas vueltas, Peter». «Ya te dije que no me interesa». Bren se encogió de hombros. Lo cierto era que sí le interesaba la biotecnología de Connors, ya que el Omnitrix creado por Azimuth estaba estrechamente relacionado con la genética. Pero, con sus conocimientos actuales, no podía comprender el suero ni su célula. Si pudiera transformarse en un héroe, tal vez lo entendería, pero no podía permitirse exponerse delante de Peter y Connors. Después de todo, justo esta mañana, había matado a alguien delante de Tony Stark. Fast Flash Star sin duda sería considerado un objetivo peligroso. En esta situación, si aparecían otros extraterrestres, especialmente aquellos marcados con el Omnitrix, sería difícil no ser sospechoso. No solo los extraterrestres, sino también el propio Bren, debían tener cuidado de no llamar la atención sobre el pequeño y desgastado reloj que llevaba en la muñeca. Es más, no necesitaba hacerlo. El conocimiento de la genética interespecífica estaba en el maletín que Richard Parker le había dejado a Peter. Ahí residía la verdadera esencia del asunto. Solo quería recordarte que puedes ir a ver al Dr. Connors, pero no olvides que aún tienes que recoger a la tía May esta noche, dijo Bren con severidad. Peter asintió inconscientemente. Está bien, espera, ¿cómo sabes que voy a recoger a la tía May? Se sorprendió. Después de todo, Bren no salió de casa a la misma hora que él esta mañana. Bren se había ido mucho antes, así que ¿cómo iba a saber que Peter le había prometido a la tía May que la recogería? Eso no es asunto tuyo, dijo Bren. Por cierto, avísale al tío Ben y a la tía May que llegaré tarde a casa esta noche. Después de despedirse de Peter, Bren salió de la puerta de la escuela y se dirigió a una tienda de conveniencia. Después de comprar un gran balde de producto de limpieza, Bren se deslizó hacia un rincón del callejón, donde no había cámaras. Bueno, entonces sí. Se arremangó la manga y el núcleo del Omnitrix apareció. Estrella de destello rápido. Fast Flash Star. Tony se frotó la barbilla, sintiendo el ligero hormigueo de su barba incipiente, e hizo que Jarvis creara un nuevo documento. 3. Al momento siguiente, una proyección virtual de un humanoide con aspecto de dragón apareció ante Tony. Dice que se llama Estrella de destello rápido. ¿Qué crees que es? ¿Acaso los dinosaurios de hace miles de millones de años no se extinguieron por completo? Preguntó Tony. Claro que no esperaba ninguna respuesta útil de Jarvis II. Para él, Jarvis era más bien un asistente útil, mientras que él mismo era el verdadero cerebro. No lo sé, señor. He buscado en bases de datos globales y no he encontrado ningún dato relacionado ni avistamientos creíbles de hombres dinosaurio, respondió Jarvis. Sin embargo, hay un grupo de personas que afirman ser hombres lagarto primitivos, aunque los datos no verifican sus afirmaciones. Olvídense a esos mitos sin fundamento, dijo Tony, examinando detenidamente la sombra escaneada por Jarvis. No pudo haber aparecido de la nada. Necesitamos crear una base de datos sobre él. Entendido, señor. Jarvis creó rápidamente un nuevo archivo. Nombre del archivo. Fast Flash Star. No, llámalo bebé dinosaurio, insistió Tony, y un modelo de datos de Fast Flash Star se creó ante él.
Con los datos de su encuentro, Jarvis ya había realizado un análisis preliminar de sus habilidades. Sus piernas tienen una estructura similar a la de un rodillo, desglosó Jarvis fotograma a fotograma. En menos de un segundo, movió las piernas 16 veces. Tenga en cuenta, señor, que esta es su velocidad habitual, que puede alcanzar al menos 480 km por hora. Su velocidad solo aumenta después de eso. Cuando se mueve a altas velocidades, sus dedos en forma de rodillo pueden secretar algún tipo de lubricante para reducir la fricción. Jarvis mostró un vídeo a cámara lenta. El entorno estaba congelado, pero el movimiento de Fast Flash Star seguía pareciendo increíblemente rápido. Al menos ahora podían ver los detalles. La estructura del rodillo, Tony miró la sombra de Fast Flash Star, sumido en sus pensamientos. Si ese es el caso, debe ser más propenso a resbalar que la gente normal. Casi de inmediato identificó una debilidad en Fast Flash Star. Para un genio de alto coeficiente intelectual como Tony, la fricción era algo que comprendía perfectamente desde que era niño. Parece que la próxima vez tendré que agregarle un poco de lubricante al traje Mark IV, o tal vez un poco de adhesivo de espuma, ¿qué te parece? Uno con una forma potencial de contrarrestar Fast Flash Star. Tony parecía satisfecho, pero luego surgieron otras preguntas. ¿Qué es eso? Señaló el núcleo del símbolo del Omnitrix en el pecho de Fast Flash Star. Esto no parece parte de su cuerpo, sino más bien, incluso pensó que se parecía a su propio reactor ARC. ¿Crees que es un organismo modificado? Preguntó Tony. Desde su perspectiva, Fast Flash Star no parecía un ser evolucionado naturalmente. Dejando a un lado sus dedos de los pies, la máscara que le cubría la cara, que podía bajarse, parecía cualquier cosa menos biológica. Aplicando los conceptos biológicos actuales, era imposible comprender la existencia de una cosmovisión diferente. La probabilidad es cero, señor, respondió Jarvis. Las radiografías no detectaron ninguna modificación interna. La estructura de las ruedas del pie coincide con la radiografía de los huesos, lo que indica que se trata de una estructura biológica de crecimiento natural. Esto es imposible. Aunque suene fantástico, esta es la realidad, respondió Jarvis sin emoción. Probablemente se trate de una nueva especie nunca antes descubierta. Es imposible que surja una nueva especie con una inteligencia igual a la de los humanos, Jarvis. Incluso habla inglés. Dijo Tony con seriedad. Si no es un organismo modificado, al menos ha evolucionado durante millones de años. Vigila todas las cámaras de Nueva York. Si aparece un bebé dinosaurio o alguna criatura similar, avísame de inmediato. Además, investiga a la persona que mató, señor. ¿Cree que no es un individuo solitario, sino parte de un grupo? Jarvis comprendió de inmediato la línea de pensamiento de Tony. El entorno terrestre no pudo haber desarrollado de forma natural una criatura así. Si no escapó de un laboratorio como experimento, probablemente provenga del espacio exterior, dijo Tony. Entonces, crea un nuevo archivo y llámalo Alien. Pensamientos de los creadores Vintor nota. Si quieren leer hasta 30 capítulos antes de la historia actual, pueden apoyarme en Patreon. Enlace. patreon.com/Vintor. Quitar los corchetes. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 11. El cambiaformas de hierro. La tecnología negra del traje de Iron Man es realmente increíble. En una fábrica desierta en las afueras de Nueva York, Bren, transformado en Kid Warrior, había desmontado casi todos los tornillos del traje. Frente a él había varias placas de circuitos y, con sus pupilas grandes y dilatadas, casi podía rastrear su función en detalle. Las unidades neuronales del casco pueden conectarse con la armadura del usuario, lo que permite un control más suave, reflexionó. Un traje tan pesado como este no podía funcionar únicamente con la fuerza de Tony. Pero si cada pequeño movimiento tuviera que ser controlado por Jarvis, sería demasiado problemático. Sin mencionar que Máquina de Guerra no tenía una IA como Jarvis y aún así funcionaba perfectamente. Algunas partes aún están fuera de mi alcance, mi conocimiento de física es demasiado limitado, suspiró Bren antes de saltar del traje. Todo el conocimiento estaba en su mente, pero su cerebro era como un disco de almacenamiento, simplemente grabando sin poder aplicarlo aún. Con la transformación en niño guerrero aún activa, decidió leer un poco más. Aproximadamente media hora después, Bren finalmente vio que la secuencia de desactivación del Omnitrix finalizaba. Presionó el botón y el núcleo del reloj emergió. El símbolo se detuvo en una criatura grande y poderosa. Bren presionó el núcleo de nuevo, y una piel negra comenzó a cubrirlo, con marcas verdes grabadas en su cuerpo como una placa de circuito. Cambiaformas.
5. El metamorfo de la estrella Gaben era una forma de vida inteligente creada por Azmias en Gaben B, una luna de la estrella Gaben. Su biología era similar a la de las amebas, capaces de fusionarse con objetos mecánicos y controlarlos, incluso añadiendo nuevas funciones para lograr modificaciones imposibles. 4. Ahora, Bren tenía la intención de usar las habilidades del cambiaformas para intentar devolverle la vida a la armadura sin energía una vez más. El cuerpo del cambiaformas medía más de 2 metros de altura. Normalmente, podía mantener una postura erguida similar a la de un oso, pero también podía transformarse en un líquido. Esto se siente tan raro, murmuró Bren mientras observaba el patrón redondo en su cabeza. Muy bien, veamos cuánto puede el cambiaformas mejorar el Mark III. Bren presionó su enorme palma sobre la armadura sin energía, y en un instante, su cuerpo se volvió como un líquido, negro y verde, casi como Venom, mientras comenzaba a aferrarse al traje. En cuestión de momentos, el traje originalmente rojo y dorado se transformó en una base negra cubierta de patrones verdes. Al mismo tiempo, el núcleo del Omnitrix llenó el espacio vacío del reactor Arc. Y lo que es más importante, Bren sintió como si el traje hubiera cobrado vida, o quizás, como si él mismo se hubiera convertido en el traje. Intentó ponerse de pie y moverse. Al hacerlo, el sonido de metal y maquinaria llenó el aire. Me he fusionado con la armadura. Bren se miró las manos con asombro. A diferencia de simplemente transformarse en el cambiaformas, al usar la armadura, ahora tenía acceso a todas sus funciones auxiliares. Su cuerpo también se sentía considerablemente más resistente. Probó saltar y realizar otros movimientos y los encontró casi idénticos a sus propias habilidades naturales. Aunque la apariencia de la armadura no cambió drásticamente, Bren podía alterarla a voluntad. Por ejemplo, podía transformar toda la mano en un propulsor o un cañón de rayos. En esencia, había mejorado la Mark III a una armadura de nivel mando de las guerras infinitas del futuro. Por supuesto, esto no significaba que la armadura realmente poseía nanotecnología. Era más bien una manifestación de los rasgos de vida del cambiaformas. Veamos cómo funcionan las armas. Bren adoptó una pose de combate, y en un instante, aparecieron armas de todas partes del traje. Minibombas perfectamente alineadas. Antes, estas bombas eran solo consumibles, pero ahora, gracias al cambiaformas, pueden replicarse infinitamente. Soy como un arsenal móvil. Bren se emocionaba cada vez más. Si no le preocupara que lo detectaran, habría salido volando de la fábrica y habría dado una vuelta por el cielo. Después de aproximadamente media hora de jugar con el traje, el Omnitrix comenzó a parpadear en rojo y la fábrica se llenó de fuertes alarmas. Bren se separó del traje con fuerza, recuperando su forma original. Al mismo tiempo, el traje, que antes movía con él como si estuviera vivo, se derrumbó como un montón de bloques caídos. Mirando las partes dispersas, Bren se palmeó el cuerpo. Qué lástima, una vez que el cambiaformas se separa de su huésped, las modificaciones se vuelven inútiles. Esto significaba que Bren tendría dificultades para luchar mientras se transformaba en el cambiaformas y vestía el traje de Iron Man. Al fin y al cabo, no podía llevar consigo las pesadas y engorrosas piezas a todas partes. Y, por si fuera poco, Tony sin duda lo notaría. Si tan solo el cambiaformas pudiera devorar creaciones tecnológicas como el demonio cambiaformas. El demonio cambiaformas era una versión genéticamente defectuosa del cambiaformas. Sus patrones corporales y su núcleo eran rojos, como si estuviera al borde de una explosión descontrolada o de un programa corrupto. 3. Sin embargo, las habilidades del demonio cambiaformas superaban con creces las de un cambiaformas normal. Podía consumir tecnología, integrarla en su cuerpo y replicarla y mejorarla infinitamente, incluso el núcleo del Omnitrix. Si fuera el demonio cambiaformas, podría haber devorado fácilmente al Mark III y transformarse en el traje de Iron Man a voluntad. No importa, no quiero arriesgarme a contaminar el Omnitrix. En las siguientes horas, Bren siguió repitiendo el proceso de transformación y los cambios de héroe alienígena, todo mientras esperaba que terminara el tiempo de recuperación del Omnitrix, hasta que la noche cayó gradualmente, y la noche en Nueva York estaba lejos de ser segura. Caminar solo por la calle durante la noche era un riesgo común de robo. Especialmente cuando uno tenía que cruzar 12 cuadras y tomar un metro escasamente lleno después de terminar el trabajo a las 9 p.m., el viaje se hacía aún más difícil. May Parker se acurrucó en el viento frío. Los años de fatiga la habían hecho parecer frágil, su cabello canoso estaba seco y descuidado. Ella seguía mirando ansiosamente el camino. Cada sombra que pasaba la inquietaba.
Más temprano ese mismo día, su sobrino había prometido recogerla después de la escuela, pero ella ya llevaba horas parada en el frío sin ver a Peter. Podría haberse ido a casa temprano, pero temía que Peter simplemente se hubiera retrasado. Si se iba ahora, podría extrañarlo. Pero ahora y haberle pasado algo a Peter. La larga espera empezaba a ponerla muy ansiosa. Peter nunca había llegado tan tarde. Si hubiera estado en casa, se habría dado cuenta de que se había olvidado de recogerla. Cuanto más larga era la espera, más preocupada estaba Mai. Si Peter simplemente lo hubiera olvidado, no sería tan malo. Pero temía que algo le hubiera pasado. En ese momento, cuando estaba a punto de irse, una sombra se precipitó repentinamente hacia ella desde el final de la calle. Instintivamente, Mai apretó con más fuerza su bolso. Pensamientos de los creadores Vintor nota. Si quieren leer hasta 30 capítulos antes de la historia actual, pueden apoyarme en Patreon. Enlace. patreon.com/Vintor. Quitar los corchetes. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 12. Familia. Hola, tía Mai. Bren vio a Mai parada bajo el alumbrado de la calle, inclinada hacia el pequeño resplandor de la lámpara. «Bren», gritó Mai, sorprendida pero aliviada. Su cabello canoso le caía suelto alrededor de la cara, y se acercó rápidamente, agarrando la muñeca de Bren con sus manos arrugadas. Para mantener a la familia y criar a los dos niños, tanto ella como Bren tuvieron que soportar muchas dificultades. La tía Mai no tenía mucha educación y, durante todos estos años, tuvo que aceptar trabajos agotadores y mal pagados, como lavar platos. Pero nunca se quejó. «¿Por qué estás aquí?» «Claro, porque estoy preocupado», pensó Bren. Para la mayoría de los Spider-Man del universo, los eventos de lanzamiento de telarañas parecían un destino inevitable. A veces, se evita uno, solo para que otro se active justo después. A Bren le preocupaba que detener la muerte del tío Ben pusiera en peligro a la tía Mai, así que se aseguró de recordarle a Peter que recogiera a la tía Mai después de la escuela. Aún así, seguía sintiéndose incómodo. Resultó que tenía razón, porque Peter se había olvidado de ello. Ese pensamiento molestó un poco a Bren, pero como no quería preocupar a la tía Mai, dijo: «Peter fue a Oscorp a ver al Dr. Connors, así que no pudo venir. Me pidió que te recogiera». Cuando la tía Mai escuchó el nombre del Dr. Connors, se le encogió el corazón. Sabía que el Dr. Connors tenía una profunda conexión con los padres de Peter, y Peter probablemente estaba intentando averiguar más sobre ellos. Desde que Peter encontró la maleta que sus padres dejaron en el almacén, se obsesionó con ella. Esto inquietó a la tía Mai, quien lo había criado con cariño y esmero. Ella siempre había considerado a Bren y Peter como sus propios hijos, pero el comportamiento de Peter últimamente la había puesto ansiosa. Quizás los niños no vieron las cosas de esa manera. Tal vez y lo más preocupante fue que, cuando los padres de Peter lo abandonaron de niño, desaparecieron sin dejar rastro. Ella y Bren intentaron denunciarlo a la policía, pero no hubo noticias. Era evidente que se habían visto envueltos en algo peligroso, y ella y Bren no podían hacer nada para evitarlo. Por eso estaba más preocupada ahora, temiendo que Peter se metiera en un peligro aún mayor. Si eso sucedía, tal vez no podrían hacer nada para ayudarlo. «No te preocupes, tía Mai», dijo Bren, rodeándola con el brazo para consolarla. «Peter está obsesionado con saber más sobre sus padres por primera vez en todos estos años». La tía Mai asintió. Tenía los ojos enrojecidos y sus manos ásperas aferraban con fuerza las de Bren, como si las soltaba, sus dos hijos fueran a desaparecer en la distancia. Ella realmente quería preguntarle a Bren si él también era como Peter y anhelaba encontrar a sus verdaderos padres. Pero ella no se atrevió a preguntar. Sabía que si un niño quería volver con sus verdaderos padres, era algo completamente razonable. No tenía derecho a detener a Bren, como tampoco tenía derecho a impedir que Peter investigara a sus padres. Pero si ese día llegaba, temía perder a Bren o a Peter. Era algo que quizá no pudiera aceptar. Por suerte, Bren le apretó la mano con fuerza. «Volvamos, tía Mai. Me muero de hambre». En la oscuridad de la noche, Bren y la tía Mai caminaron de regreso a casa una al lado de la otra. Cuando llegaron, el tío Ben llevaba un buen rato esperando ansiosamente en la puerta. Al ver a Bren y a la tía Mai regresar juntas, corrió hacia allí rápidamente. «Bren, Mai». Era evidente la sorpresa del tío Ben. No esperaba que fuera Bren quien recogiera a Mai en lugar de Peter. «¿Dónde está Peter?», preguntó. «Peter fue a ver al Dr. Connors en Oscorp, así que me pidió que recogiera a la tía Mai», repitió Bren lo que le había dicho antes a la tía Mai.
Sin embargo, el tío Ben no se dejó engañar tan fácilmente. Miró a Bren con complicidad, dándose cuenta de que había mentido a favor de Peter. Pero al final, no lo recriminó. En cambio, se sintió un poco aliviado. Mentir no estaba bien, pero entendía que Bren lo había hecho por la familia. Desde siempre, sus dos hijos habían sido muy sensatos, pero Bren siempre había sido diferente a Peter. Era mucho más maduro. Muchas veces, el tío Ben había sentido que la presencia de Bren era un regalo divino para su familia. Gracias, chico, dijo. No es nada. Es lo que debo hacer, respondió Bren. De ahora en adelante, puedo encargarme de cosas como esta. Estoy libre todos los días. Me encantaría, pero te fuiste muy temprano esta mañana, dijo el tío Ben, con los ojos un poco rojos mientras sonreía y le daba una palmadita a Bren en el hombro. De acuerdo, lleva a la tía May adentro primero. Yo esperaré a Peter. Es muy tarde. Entra y espera, dijo Bren, intentando meter al tío Ben en la casa. Pero el tío Ben levantó la otra mano y la apretó suavemente contra Bren. Su voz era suave, pero su mirada firme. No, no. Lo esperaré aquí. Con la fuerza actual de Bren, podría fácilmente meter al tío Ben en la casa con un solo dedo. Pero sujetar el brazo del tío Ben era como intentar mover una montaña. Sabía que el tío Ben quería tener una conversación seria con Peter. Y también sabía que, con los nuevos poderes de Peter y su obsesión con sus padres, la conversación podría subir de tono y Peter podría acabar arremetiendo contra el tío Ben y la tía May. Fue precisamente por semejante enfrentamiento que Peter salió furioso, y un ladrón le disparó al tío Ben cuando intentaba encontrarlo. Aunque Bren ya se había ocupado de Dennis, seguía preocupado. Sin Dennis, aún podría existir Sandman, quería detener la conversación, tal como había hecho con Dennis con anterioridad. Pero no fue tan simple como eliminar a alguien. Al final, solo pudo asentir y entrar con la tía May. En comparación con Bren, la tía May parecía aún más ansiosa, ya que presentía claramente lo que estaba a punto de suceder. Todo va a estar bien, susurró Bren, consolándola. Vamos a la cocina a comer algo. Seguro que discuten y después se mueren de hambre. La tía May se rió entre dientes al oír sus palabras. No, tú y Peter jamás discutirían con nosotros. Nunca lo han hecho. Lo dijo con tanta seguridad, pero aún así sus pies la llevaron hacia la cocina. Bren observó su frágil espalda y asintió con seriedad. Tienes razón, tía May. No lo haremos. Y si Peter se atreve, le demostraré quién manda. No se peleen, dijo la tía May mientras abría el refrigerador. ¿Qué quieren comer esta noche? ¿Qué tal algo sencillo? Bren se sentó a la mesa. ¿Pollo frito o chuletas de cerdo? Tengo tanta hambre que me comería un cerdo entero. Bren no estaba bromeando. Gracias al Omnitrix, había adquirido poderes arácnidos, al igual que Peter. Sin embargo, sus habilidades aún no estaban completamente desarrolladas. Seguían fortaleciéndose con el tiempo. Claramente, los poderes de Bren seguían evolucionando rápidamente. Este crecimiento estaba provocando cambios en su cuerpo mucho mayores que el crecimiento acelerado habitual de la adolescencia, y significaba que necesitaba consumir grandes cantidades de comida para reponer su energía hasta que sus poderes de araña se estabilizaran. Por otro lado, transformarse repetidamente en un héroe alienígena no agotó mucho su fuerza física. El consumo real de energía provino del propio Omnitrix. En ese momento se oyó un ruido desde el exterior. Peter estaba en casa. Capítulo 13. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Peter tenía prisa y corrió todo el camino a casa. Respiraba con dificultad cuando finalmente llegó a la puerta. Antes estaba de buen humor, sintiéndose realizado tras ayudar a Connors en Oscorp. Con la fórmula de sus padres, Peter había ayudado a Connors a romper el bloqueo genético que lo había atormentado durante años. Juntos, lograron curar a un pequeño ratón de laboratorio que había perdido una pata. Si el experimento de Connors pudiera funcionar en humanos, podría salvar innumerables vidas. Sin embargo, cuando salió de Oscorp y vio que el cielo se oscurecía, entró en pánico. Recordó cómo Bren le había recordado repetidamente que recogiera a la tía May, pero había estado tan absorto en la investigación que el tiempo se le había escapado. Ya era tarde y no podía estar seguro de si la tía May todavía estaba esperando. Presa del pánico, Peter corrió a su trabajo, solo para descubrir que Bren ya la había recogido. Sin perder un segundo, regresó a casa corriendo. Desde lejos, vio al tío Ben esperando en la puerta. La expresión seria de Bren inquietó a Peter. La perspectiva de ser regañado era la menor de sus preocupaciones.
Lo que más le preocupaba era si la tía May había llegado sana y salva a casa. Las calles de Nueva York de noche eran peligrosas, y si algo le hubiera sucedido por su negligencia, no podría perdonárselo. Tío Ben, ¿dónde está la tía May? Gritó Peter antes de detenerse. El sprint lo había dejado sin aliento, incluso con su fuerza mejorada. Se agachó, con las manos sobre las rodillas, jadeando. A pesar del agotamiento, su rostro reflejaba preocupación y miedo. Al ver esto, el comportamiento severo de Bren se suavizó. Bren la trajo a casa, dijo Bren. Mintió y dijo que le pediste que la recogiera. Peter dejó escapar un suspiro de alivio al saber que la tía May estaba a salvo, y el peso en su pecho se alivió. Pero entonces la culpa se apoderó de él. Había olvidado lo que Bren le había dicho ese mismo día. No solo no había recogido a la tía May, sino que Bren también había tenido que cumplirle esa promesa. Lo siento, murmuró Peter, incapaz de mirar a Bren a los ojos. Por suerte, el sincero remordimiento de Peter no pasó desapercibido. Bren vio la culpa en sus ojos y eso suavizó su ira. Todos cometemos errores, Peter, dijo Bren con amabilidad, eligiendo sus palabras con cuidado para no hacer sentir peor al chico. Me recuerdas mucho a tu padre. Creo que eso es bueno. Muy bueno. Las palabras de Bren eran sinceras. Aunque él y el padre de Peter eran hermanos, eran muy diferentes. Bren era un hombre común y corriente, mientras que el padre de Peter había sido excepcional. Bren siempre había deseado que Peter se convirtiera en un gran científico, igual que su padre. Pero tu padre siempre creyó que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, continuó Bren, acercándose a Peter y abrazándolo suavemente. Estás creciendo. Aunque May y yo no seamos tus verdaderos padres, ¿qué? No. El corazón de Peter dio un vuelco al oír esas palabras, y levantó la vista, a punto de protestar. Pero Bren le indicó con un gesto que escuchara. No hay de qué preocuparse, Peter, dijo Bren con seriedad. May y yo no estamos en contra de que tú o Bren investiguen a sus verdaderos padres. Es su derecho y no podemos impedírselo. Pero recuerden, aunque no seamos sus padres biológicos, los queremos a ambos por igual. Bren hizo una pausa antes de agregar. No espero que asumas mucha responsabilidad por la familia. Pero sí espero que no entristezcas a May, ¿de acuerdo? Peter asintió en silencio. El peso de sus acciones pesaba sobre sus hombros. ¿Sabes qué habría pasado si Bren no hubiera recogido a May? Preguntó Bren. Peter no pudo evitar pensar en el peor escenario posible. Podría haber perdido a la tía May por su descuido. Bren le apretó el hombro suavemente. No solo tú estarías preocupado. May habría estado aún más ansiosa si no hubiera tenido noticias tuyas. Peter no pudo evitar asentir, abrumado por la culpa. La alegría que había sentido por sus nuevos poderes se vio eclipsada por este error. Bren no quería que Peter se sintiera culpable, así que le aseguró, lo importante es que ambos están bien. Que esto les sirva de lección, no dejen que vuelva a suceder. Recuerden, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Peter asintió, con los ojos rojos de la emoción. En ese momento, la puerta se abrió. Bren, con una chuleta de cerdo en una mano, le dio un buen mordisco, salpicando el aceite. Se apoyó en el marco de la puerta y gritó. ¿Cuánto tiempo van a quedarse aquí parados? Tanto Peter como Bren se giraron para mirarlo. Bren entrecerró los ojos, palmeó la espalda de Peter y gritó. ¿Tienes hambre, eh? Vamos a comer. Luego, en voz más baja, añadió. Bren ya te ha cubierto hoy, así que sigamos con su historia, ¿de acuerdo? No hagas que May se preocupe. Entendido. Peter asintió vigorosamente. Más tarde esa noche, Peter y Bren comieron hasta saciarse en la habitación de Bren. Peter soltó un eructo de satisfacción. No puedo creer que haya comido tanto. Claramente, nuestros poderes nos hacen quemar más calorías, respondió Bren desde la cama. A este paso, el tío Ben se arruinará alimentándonos. Ambos esperaban algún tipo de discusión esa noche, pero sorprendentemente, el tío Ben había manejado todo con calma. Pero había surgido un nuevo problema: el dinero. Si no fuera por Bren y Peter, el tío Ben y la tía May habrían podido vivir cómodamente. Pero con 2 niños más en casa, los gastos se habían disparado, y con su nuevo apetito, casi habían vaciado el refrigerador. Necesitamos encontrar una manera de ganar algo de dinero, dijo Bren con seriedad. Peter asintió, sumido en sus pensamientos. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora que tenemos estos poderes, es hora de dar un paso al frente y ayudar a la familia. Pensó un momento antes de sugerir. ¿Qué opinas de la lucha clandestina?
Estoy seguro de que nadie puede con nosotros, y podríamos hacer una fortuna. No. Para nada. Bren se sobresaltó ante la sugerencia, horrorizado. Acababa de evitar un incidente mayor con los eventos de la telaraña, y quién sabía qué pasaría si Spider-Man se involucraba en peleas ilegales. Los pensamientos de Peter cambiaron nuevamente y dijo: tal vez deberíamos usar nuestros poderes para otra cosa. Peter acercó una silla a la cama de Bren y continuó. Como dijo el tío Ben, estos poderes no son solo un don, sino que conllevan una responsabilidad. Tenemos la obligación de usarlos para hacer del mundo un lugar mejor. Pensamientos de los creadores. Vintor nota. Si quieren leer hasta 30 capítulos antes de la historia actual, pueden apoyarme en Patreon. Enlace. patreon.com/Vintor. Quitar los corchetes. Comentario 3. Comentario. Votar. Capítulo 14. Algunos dicen que no quieren ser Spider-Man, pero diseñan en secreto un traje completo. Tenemos la responsabilidad de utilizar nuestros poderes sabiamente y hacer del mundo un lugar mejor. Peter se acercó a la cama de Bren y lo miró seriamente. Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Y bien? Bren levantó un poco la almohada, reclinándose hacia atrás y mirando a Peter con una expresión diferente. Peter se sintió un poco incómodo bajo su mirada e instintivamente cambió de postura. Se dio cuenta de que Bren parecía bastante indiferente a lo que había dicho. Para que podamos convertirnos en héroes, como Iron Man. Peter hizo un gesto de entusiasmo y se pellizcó la barbilla, absorto en sus pensamientos. Podríamos elegir un nombre clave genial, como Spider-Man o el Dúo Araña. ¿Qué opinas? Si quieres ser un superhéroe, adelante. No me metas en esto. Solo puedo desearte éxito, dijo Bren, dándose la vuelta. Era evidente que no se tomaba la idea en serio, pero no intentaba detener a Peter. Al fin y al cabo, Peter tenía derecho a elegir su propio camino, a convertirse en quien quisiera ser. Y aunque Bren no planeaba ser un héroe, no tenía motivos para burlarse de alguien que sí quería serlo. La idea de Peter era buena, solo que Bren no tenía el mismo entusiasmo por ella. «Deséame éxito. ¿No vienes conmigo?», preguntó Peter sorprendido, incapaz de entender por qué a Bren no le importaba convertirse en héroe. «Claro que no», dijo Bren. «¿Qué beneficio me aporta ser un héroe?». Miró a Peter con seriedad y negó con la cabeza. «No hay ningún beneficio, solo problemas. Pero ser un héroe es genial. Como Iron Man. ¿Sabes cuánta gente lo adora? ¿Cuánta gente se vuelve loca por él?», dijo Peter emocionado. «Si nos convertimos en héroes, habrá muchísima gente que nos querrá y nos admirará». Pensó que si se convertía en héroe, podría ser otra persona, brillante, deslumbrante, famoso, cualquier cosa menos el don nadie que sentía que era ahora. Solo Peter Parker. «Ahórratelo, Peter», dijo Bren, visiblemente indiferente. Quienes aprecian y admiran a Iron Man no admiran a Tony Stark, sino a Iron Man. ¿Y sabes qué? Te pasaría lo mismo. Les gustaría Spider-Man, no Peter Parker. Bren no estaba tratando de impedir que Peter se convirtiera en un superhéroe, pero si Peter hubiera asumido esas expectativas tan ingenuas, solo se sentiría herido cuando la dura realidad lo golpeara. «Pero Spider-Man es Peter Parker», respondió Peter, sin comprender del todo el punto de Bren, pero aceptando el nombre Spider-Man para sí mismo. Ante esto, Bren se sentó y su expresión se tornó seria. «No, Spider-Man no puede ser Peter Parker». La mirada de Bren era tan intensa que Peter sintió una presión casi biológica, como si Bren no fuera su primo, sino su depredador. Pero Pedro todavía no lo entendía. «¿Crees que puedes pararte frente a una multitud de periodistas y gritar soy Iron Man? ¿Como Tony Stark?», se burló Bren, imitando el tono arrogante de Stark. «¿Por qué no? Por favor. Tony Stark puede admitir que es Iron Man porque es Tony Stark. Tiene el respaldo de Industrias Stark. Incluso sin su traje, ningún crimen puede hacerle daño a él ni a su familia. ¿Qué tienes tú? ¿Has pensado en qué pasaría si te quitaras la máscara y les dijeras a todos que Spider-Man es Peter Parker?» Bren se levantó y apartó a Peter de la cama. Peter se sintió ingrávido bajo su tacto. Peter se quedó paralizado, con la mente acelerada por las palabras de Bren, imaginando las aterradoras y sangrientas consecuencias. El tío Ben y la tía May estarían en peligro. Esos criminales que has derrotado, ¿qué crees que harán cuando se den cuenta de que no pueden derrotarte, pero que te odian con pasión? Ellos apuntarían al tío Ben y a la tía May. El rostro de Peter palideció ante el pensamiento, su voz tembló. «Me alegro de que no tengas el cerebro roto», dijo Bren.
Sabía que Peter no ignoraría este hecho, pero el chico estaba nublado por sus fantasías idealistas. Solo quería advertirle que había universos donde la identidad de Spider-Man quedaba expuesta, lo que provocaba lesiones o la muerte de seres queridos como Mary Jane y la tía May. Spider-Man siempre luchaba contra el dolor y la ruina. Cada vez que las cosas parecían mejorar, el destino se reía cruelmente en su cara. De acuerdo, asintió Peter con pesadez. Comprendió que Brent tenía razón, pero sus pensamientos no habían cambiado. Quizás Spider-Man no podía ser Peter Parker, pero una cosa estaba clara. Peter Parker era Spider-Man. Podía mantener su identidad en secreto, pero cada persona que animaba a Spider-Man estaba, en esencia, animándolo a él. Al menos me va bien, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y no necesito que me den las gracias en la cara. Pero lo que Peter no sabía era que convertirse en héroe no siempre traía elogios. Aún no podía comprender el amargo sabor de hacer el bien y seguir siendo incomprendido. Pero Brent no planeaba continuar la discusión. No había necesidad de aplastar el espíritu de Peter. Algunas cosas, Peter solo las comprendería al experimentarlas por sí mismo. Claro que Brent sabía que estas dificultades no quebrarían a Spider-Man ni a Peter Parker. Es más, Peter realmente necesitaba una identidad de superhéroe. Durante mucho tiempo, había sido el Peter Parker silencioso e ignorado. Pequeño, anodino, alguien que nadie notaba. Ni siquiera las chicas que le gustaban le dedicaban una segunda mirada. Pero ahora las cosas son diferentes. Tenía la oportunidad de cambiar, la capacidad de transformarse. ¿Qué razón tenía Brent para quitárselo? Aunque Peter tuvo que mantener sus poderes en secreto, convertirse en Spider-Man aún podría llenar los espacios vacíos dentro de él. Al menos cuando usaba ese traje, era el poderoso Spider-Man, no solo Peter Parker. Así que, si de verdad quieres combatir el crimen, necesitas un traje genial. Brent agarró a Peter y lo arrastró hasta el escritorio. Sacó un fajo de papel y lo abrió. Peter quedó atónito con los diseños en el papel. Espera un momento. ¿Dices que no quieres ser un superhéroe? No. Pero diseñaste en secreto un traje completo e incluso pensaste en el nombre Spider-Man. 3 comentarios 0 comentario. Votar capítulo 15. Harry Osborn. Algunas personas afirman que no tienen intención de convertirse en superhéroes, pero en secreto ya han pensado en un nombre de héroe e incluso han diseñado un disfraz completo. Peter le dirigió a Brent una mirada pícara y se burló. ¿Dijiste que no planeabas convertirte en Spider-Man? No pienso hacerlo, respondió Brent. Solo tengo miedo de que tu disfraz quede tan feo que me avergüence al salir. Esta versión de Spider-Man parecía una mezcla de 3 universos cinematográficos diferentes, y Brent no estaba seguro de qué traje usaría Peter. Si fuera uno de esos pijamas de bebé como la versión de Holland, sería totalmente vergonzoso. Bueno, te creeré a regañadientes, pero, Peter hojeó los bocetos y enseguida se dio cuenta de que había más de un diseño. Había variaciones de color, pero algunos diseños parecían trajes de Iron Man, llenos de estilos mecánicos y cyberpunk que desataron la imaginación de Peter. ¿No es esto demasiado? Simplemente decide si quieres uno o no. Por supuesto que sí. Al final, Peter eligió una versión roja y azul, la más común entre los diseños. Quería una versión similar al traje de Iron Spider o al Caballero Araña, pero, por desgracia, su nivel tecnológico actual no era suficiente para crear ninguno de los dos, así que tuvieron que posponer esas ideas por ahora. Usar correas es sin duda una buena idea, pero los materiales actuales no permiten lograrlo, dijo Peter pensativo. En la versión de Spider-Man de Tobey, las telarañas provenían de dispositivos especiales de muñeca, mientras que en la de Andrew, provenían de Oscorp. Peter había construido los lanzatelarañas él mismo. Pero actualmente, Oscorp no estaba trabajando en tecnología de redes, lo que significaba que Peter y Brent tendrían que desarrollar un material completamente nuevo para las redes, algo con al menos la resistencia a la tracción necesaria. Si Brent pudiera transformarse en Mano Araña, sería mucho más fácil. Podría estudiar directamente la estructura de su telaraña. 3 Pero por ahora, Peter tendría que confiar en sus propios esfuerzos. Creo que tengo una idea, dijo Peter mientras una idea surgió en su mente. Buena suerte. Además, sugiero añadir una sustancia a la telaraña que permita su degradación natural. De lo contrario, en poco tiempo, la ciudad de Nueva York se convertirá en un nido de arañas gigante. Brent le dio una palmadita a Peter en el hombro y luego, con expresión pensativa, lo empujó fuera de su habitación. Brent regresó a su computadora y comenzó a pensar en otras cosas.
Como había dicho antes, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y Peter planeaba convertirse en un héroe en Nueva York. Bren no planeaba salvar el mundo, pero podría serlo en casa. Gana más dinero y dale al tío Ben y a la tía May una vida mejor. La idea de fundar su propia empresa, llamada Primus Technology, igual que Oscorp, lo obsesionaba. Si no más, al menos quería una empresa tan grande como Oscorp. Aunque la financiación y los proyectos son problemas, no tengo nada que mostrar en este momento, pensó Bren. En ese momento, lo más avanzado que tenía eran el traje de Iron Man y el Omnitrix. El traje era evidente. Muchas de sus tecnologías estaban patentadas por Industrias Stark. Sin embargo, emprender un negocio no era imposible. Podía, al igual que Industrias Amer, encontrar lagunas legales y colaborar con el gobierno estadounidense para obtener apoyo. Pero Bren no planeaba suministrar armas a nadie. Su otro tema de investigación fue el Omnitrix. Como tecnología de nivel 20, las capacidades del reloj iban más allá de la simple transformación. Además de esa función básica, contenía tecnología de comunicación avanzada, que permitía la comunicación en tiempo real a millones de años luz, la teletransportación y la nanotecnología. Cada vez que el reloj se transformaba, convertía la ropa del usuario en un traje de superhéroe utilizando nanotecnología. Esta fue la razón por la que los trajes de los héroes alienígenas de la primera temporada cambiaron de blanco y negro a verde a medida que avanzaba la serie. La nanotecnología es una buena dirección, pero la brecha tecnológica es demasiado grande. Es difícil comprenderla ahora mismo, pensó Bren. Además, la financiación necesaria para un proyecto así supera mis posibilidades. La financiación inicial siempre fue el mayor problema. Si Bren quería desarrollar tecnología, no podía simplemente robar a unos cuantos delincuentes de poca monta para recaudar fondos. Sin un respaldo financiero significativo, la mayoría de los científicos no podían hacer nada. Por eso, Doc Ock, a pesar de su gran capacidad, tuvo que robar bancos. Bren pensó un momento. Si robar a delincuentes de poca monta no funcionaba, quizá debería centrarse en los capos del crimen organizado. Como Kingpin o la mano, pero hacerlo lo expondría a más riesgos. Si solo se tratara de las habilidades de Spider-Man, a Bren no le preocupaba demasiado que se revelara su identidad. Desde el momento en que Peter decidió convertirse en Spider-Man, quedó claro que Shield acabaría descubriendo sus identidades. Lo que Bren quería crear ante Shield era la imagen de alguien con superpoderes, pero que no quería ser un superhéroe como su primo. Usaba sus habilidades arácnidas como cebo mientras ocultaba el Omnitrix. El Omnitrix era extremadamente peligroso. Una vez expuesto, Shield o Hydra harían todo lo posible por apoderarse de él. Bren no les tenía miedo, pero no quería lidiar con las molestas moscas. Y el origen de su financiación también sería un problema. Si lograba algún progreso, sus superiores podrían usarlo como excusa para atribuirse el mérito de sus inventos. Entonces solo queda una opción. Agarró su teléfono y encontró un número. Como no tenía dinero, buscaría a alguien que invirtiera. Por suerte, conocía a un tipo con mucho dinero, pero sin mucho sentido común. Aunque era tarde en la noche, la llamada fue respondida rápidamente. Hola, Harry Potter. No me llames Harry Potter. Espetó Harry en cuanto contestó. Tras una pausa, se tranquilizó y preguntó. No sueles llamarme a estas horas. ¿Cómo está Peter últimamente? Inmediatamente preguntó por Peter. ¿De verdad no están enamorados? Lo está haciendo muy bien, probablemente en su mejor momento, dijo Peter. Peter era como un recién graduado que acaba de recibir una gran oferta laboral, sin darse cuenta todavía de que estaba a punto de convertirse en un dron corporativo, emocionado simplemente por tener un trabajo. ¿Y tú? Preguntó Harry. No creo que me llames solo para ponerme al día, sobre todo a estas horas. Harry ya estaba imaginando que Bren debía estar desconsolado y llamando para desahogarse. Pero las palabras de Bren atravesaron el corazón de Harry como una espada. Harry, recuerdo que querías impresionar al tío Norman, ¿verdad? Tengo un plan.